votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Atento al plan de labor votado por esta Cámara, se pasa a votar título por título. Sí, diputado Martínez. Por 135 votos a favor, la Cámara de Diputados dio una media sanción clave al proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei y virtualmente lo dejó al borde de convertirse en ley. Un hecho de enorme trascendencia para la política y para la economía argentina y por lo tanto con un posible impacto social que quizás lo empecemos a ver dentro de un tiempito, porque son reformas que tienen efectos de larga duración, que cambian reglas que se cambian muy de vez en cuando. Argentina no modificaba su marco de regulación de las relaciones laborales de la forma en la cual la cambia esta iniciativa desde hace más de medio siglo. Esa es la trascendencia que tiene lo que le daba media sanción la Cámara de Diputados ayer. Aunque ya había tenido media sanción del Senado, no es todavía ley. ¿Por qué? Porque el proyecto que se había aprobado originalmente la semana pasada en el Senado incluía un artículo que modificaba el régimen de licencias, que era un artículo que no había sido comentado previamente, no había estado en los borradores, fue introducido a último momento y modificaba el régimen de licencias por enfermedad y accidentes. Como generó muchísima polémica ese artículo, para asegurar el apoyo, un gobierno que está en minoría en las dos cámaras del Congreso, que logró, gracias a varios acuerdos y a una muy buena elección de medio término el año pasado, llegar a ser la primera minoría en el Congreso, pero que aún así necesita varios acuerdos para alcanzar la aprobación de leyes, decidió eliminar ese artículo. Y de esa forma termina en rigor aprobándose lo mismo que se aprobó en el Senado, solo que sin este artículo, el próximo viernes, porque hoy se obtuvo el dictamen del gobierno en el Senado. El próximo viernes, en exactamente una semana, el Senado va a convertir en ley lo que ayer aprobaba la Cámara de Diputados. Es histórico. Y es histórico tanto, y están de acuerdo, tantos aquellos que creen que esta reforma era muy necesaria para modernizar las relaciones laborales, para hacerlo más flexible, sobre todo para disminuir el costo que tiene para cualquier empleador, sobre todo un empleador pyme, contratar en la Argentina, y que por lo tanto se trate de una ley que pueda mejorar la economía y a mediano y largo plazo aumentar el nivel de empleo. Y también para aquellos que creen que es una ley que quita derechos y que es problemática para los trabajadores. Ambos van a estar de acuerdo en que marca un antes y un después. Esa es la razón por la cual lo celebraba de esta forma la oficina del presidente Javier Milei, que publicaba este mensaje. La oficina del presidente celebra la aprobación de la ley de modernización laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos. La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina. Lo que hay que entender de esta ley, que en definitiva flexibiliza el trabajo, hace que sea más fácil modificar las reglas laborales, lo que en definitiva le da más autonomía a empleados y trabajadores para decidir cómo quieren organizarse. Y esto modifica la cantidad de horas que se trabaja, cómo se distribuyen esas horas, las vacaciones, las condiciones de los despidos, cómo se financian los despidos, cómo se pagan las indemnizaciones. Es un montón de cosas. Cuánto aportan al Estado los empresarios, cuánto aportan los trabajadores. Son muchas cosas que en definitiva van a redundar en más libertad para las relaciones contractuales y las relaciones laborales, y que por lo tanto puede tener un impacto en bajar el costo laboral, que en la Argentina es de los más altos de la región. Por supuesto, hubo incidentes, como suele ocurrir, de los sectores que tienen dificultades con la democracia o que
se ponen violentos cuando no tienen mayoría o que directamente no creen en la democracia y apelan a la violencia física, como es el caso de la extrema izquierda. Lo vimos la semana pasada en la sesión en el Senado y lo vimos ayer de vuelta, porque ayer hubo un paro nacional de la Confederación General del Trabajo, pero no hubo movilización de los sindicatos. Movilizó sí la izquierda, que volvió a protagonizar incidentes y que obligó a una intervención de la policía. Este es el resumen que hace un poco la ministra de Seguridad Nacional. Perdón, esto es dentro del Congreso. Perdón, ahora nos metemos con los incidentes afuera. Esto es parte de los incidentes dentro del Congreso. Esta es Florencia Cariñano, diputada de Unión por la Patria, que es básicamente el peronismo en su versión kirchnerista, desconectando los equipos que básicamente utilizan quienes se ocupan del taquígrafo, es decir, de pasar por escrito los discursos. Era parte de un intento que tuvo allí el kirchnerismo, fue secretaria del Interior, Cariñano, en el gobierno anterior, es parte de los esfuerzos que hubo dentro del Congreso para frenar la sesión. No tuvieron resultado, pero bueno, digo, es parte de una forma de hacer política. Más grave es lo que pasaba fuera del Congreso, aunque en algunos casos hubo coordinación. Esto es lo que difundió Alejandra Montoliva, la ministra de Seguridad, respecto de lo que fue el operativo. Más de 11 detenidos fueron los que se registraron justamente en la acción que tuvo que hacer la policía para frenar estos incidentes. En cualquier caso, estamos ante una Argentina que está cambiando las reglas del juego económico y las reglas económicas a gran velocidad. Lo está haciendo un gobierno en absoluta minoría, lo que muestra parte de lo que se puede hacer, obviamente, cuando se tiene voluntad política y cuando se tiene decisión respecto de un rumbo. Te puede gustar o no ese rumbo. Lo que no se puede negar es que Milei ha planteado desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2023 un rumbo. Ir hacia una Argentina mucho más amigable para el mercado. Una Argentina donde haya mucho más libertad para decidir cómo cada uno quiere administrar su vida, sus bienes, su riqueza y sus relaciones contractuales. Y esto lo estamos viendo con muchas de las reformas, lo que fue la ley bases, lo que fue en su momento el decreto que aprueba el gobierno, reformando muchas de las trabas que existían a nivel burocrático dentro del gobierno, lo que fue también a finales del año pasado la ley de inocencia fiscal, que básicamente disminuye las penas por lo que antes se consideraba evasión y que por lo tanto busca contener un poquito la presión tributaria. Distintas iniciativas, impuestos que fueron o bajados o eliminados, impuesto país eliminado, lo que tiene que ver con baja de retenciones. Bueno, lo mismo ahora con la reforma laboral que va seguramente, si no hay nada raro, a ser aprobada definitivamente y convertida en ley el próximo viernes, 2 días antes de que Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1 de marzo. Un Milei que no estaba en la Argentina cuando se